Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Por las montañas apareció un peregrino, apareció un peregrino, se fue acercando a la gente, acariciando a los niños, acariciando a los niños. Iba diciendo por los caminos, amigos soy amigo. Iba diciendo por los caminos, amigos soy amigo. Muy bien, estamos escuchando la linda canción que preparó la Iglesia Venezolana, que interpretó Adrián Huacarán cuando vino Juan Pablo II en 1985. Y es que hoy concluimos nuestra aporte a la celebración del centenario del nacimiento del Papa, de Karol Wojtyła, de San Juan Pablo II. Gracias, Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy Saludarte a ti y a la audiencia. bueno, muy contentos hoy porque hoy es San Isidro Labrador. Aquí hay que pedirle lo contrario, que ponga el agua y quite el sol, que mañana vamos a misa y rezamos una oración. Y también hoy los lasallistas venezolanos celebran a San Juan Bautista de la Salle, el fundador de su congregación. No sé si está por allí ya el profesor Daniel Lahoud, pero la imagen de Juan Pablo II, surgida del nazismo, de una Polonia devastada, Polonia que tiene la mala suerte de estar en el corredor entre dos potencias antagónicas, Rusia, la Unión Soviética, o Rusia por un lado, y por otro lado Alemania, que hasta mediados del siglo pasado fue tan agresiva, tan pertinaz. Bueno, y sin embargo, de allí, con muchísima fortaleza, surge Karol Wojtyła, que nunca renunció a sus valores y a su creencia, y que tampoco dejó de seguir su vocación hasta llegar a ser lo que fue sin miedo. El Papa que se para en Polonia, en una de sus primeras visitas, y le dice a los jóvenes y al mundo, no tengan miedo. Y creo que es un mensaje que ha sobrevivido a su pontificado y es un mensaje que ha sobrevivido también a su muerte. Es el Papa de la valentía y del afrontamiento del mal contemporáneo que es el totalitarismo. El totalitarismo socialista, fascista o comunista bueno, y que nosotros lamentablemente sufrimos, y que en el momento en que él vino nunca imaginamos que íbamos a terminar donde estábamos, donde estamos ahora, sufriendo esta terrible dominación que a veces uno hace más llevadera precisamente porque recordando a Juan Pablo II nos damos cuenta de que todo pasa, incluso lo peor. Ya está el profesor Lahoud con nosotros. Bienvenido, profesor Lahoud. Bueno, lo tenemos. Bueno, Hugo, cuéntame tu experiencia con Juan Pablo II, ¿qué nos quieres comentar?
Oye, yo creo que me quedé No, solo en bueno, el primero que programa. nada, Ah, Víctor, ok. es difícil. Si la señal está un poco mala, me disculpas, pero ahí creo que me escuchan. Tú me dices si no. Sí, 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 te escuchamos Eh, perfectamente. claro, Escuchamos a Hugo Bravo, no, decía, estamos en... es muy emocionante escuchar a Adrián Huacarán, ¿no? Y, Creo que no, aló. no, no, no está buena la señal. No sé si mejor te llamamos por teléfono porque está muy mala la señal, Hugo. No sé si será posible que nos comuniquemos con Hugo Bravo por el, por alguna otra vía, porque definitivamente no dio la talla el Internet de hoy. El Internet de hoy está medio complicado. Bueno, estamos tratando de reflexionar alrededor de la imagen de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un papa que fue espectador y actor de la caída del muro de Berlín, del derrumbe de la promesa comunista, del el que pudo demostrarle al mundo que la verdad no era la propaganda que estaba planteando el comunismo, la verdad era algo absolutamente diferente. La verdad era que el comunismo era un gran campo de concentración en donde se confinaban naciones enteras que estaban al arbitrio de una forma de ejercer el poder indiferente a la vida y a la dignidad de los venezolanos. Y creo que en ese sentido Juan Pablo II construyó su santidad y su gestión desde ese punto de vista, tratando de desplegar la verdad y tratando de evitar cualquier coqueteo y cualquier razón de Estado, porque lo que había que hacer en ese momento era rescatar a la mitad del mundo de las garras de la dominación comunista. ¿Ya Hugo Bravo está con nosotros? Sí, estoy de vuelta, Víctor. Ok. No, Ahora, bueno, entonces tú estabas diciendo que te daba mucha emoción la canción de Adrián Guacarán. Tú no habías nacido para la época, ¿no? no, ni estaba en proyecto. No, Víctor, yo tenía 10 años cuando eso y no sé si tenía la misma edad que en Huacarán, pero me identifica muchísimo y escucharla es muy emocionante, ¿no? Yo creo que mi experiencia con Juan Pablo II es un que vimos, ¿no? Y no lo vi una vez, lo vi dos veces. La primera por televisión, pero estaba en Venezuela, lo sentí cercano, y la segunda sí tuve la oportunidad de verlo aquí en la Nunciatura Apostólica, cuando íbamos grupos de jóvenes a cantarle, y después en la gran misa que hizo en la Carlota, ¿no? Fue un papa muy cercano, pero sobre todo fue un hombre, ¿no? Que realmente vivió su humanidad a la máxima expresión y nos demostró que siendo humano o hombre puede ser santo, ¿no? Una persona que era deportista, o sea, era atleta, escalaba, hacía canotaje, le gustaba el teatro. O sea, ¿qué no hizo? Yo creo que lo único que no hizo fue, obviamente porque era sacerdote, casarse, ¿no? Y tener una familia, pero se casó con la iglesia, se casó su hijo era el mundo, ¿no? Y en ese sentido, creo que vivió mucho, porque fueron, creo, casi 85 años sumamente intensos, que viajó muchísimo, era el Papa peregrino, ¿no? Creo que eso es lo que canta la canción, de hecho, lo que dice la canción de Araucarán. Y tocó muchos temas, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente lo que tú decías en tu editorial, Víctor, que comparto plenamente, él nos hubiese dicho, como tú también decías ahorita, no tengáis miedo, ¿no? Y quizás nos hubiese dicho adicionalmente, despierta y reacciona, ¿no? Como siempre dijo cuando estuvo acá. Creo que nos recuerda hablar de Juan Pablo II, cuyo centenario realmente natalicio se cumple el día lunes, pero estamos celebrando hoy, 15 en vez del 18. Es que la batalla también es espiritual, ¿no? Y que el ser humano es un ser espiritual, además de ser obviamente un ser que tiene materia y ser un ser individual y ser un ser social, ¿no? Diría eso en mis primeros comentarios respecto a Juan Pablo II.
Bueno, y su forma de ver al mundo, sus preocupaciones, por ejemplo, estoy viendo ahorita el mensaje para la Cuaresma de 1993 y estaba basado en una frase de Juan 19, tengo sed. Y él planteaba allí su preocupación, ver cómo pueblos enteros, millones de seres humanos están sumidos en la indigencia, padecen el hambre y enfermedades por falta de agua potable. De hecho, el hambre y muchas enfermedades están relacionadas con la sequía y la contaminación de las aguas. Allí donde escasean las lluvias y las fuentes de agua se secan, se debilita y disminuye la vida hasta extinguirse. Y bueno, y lo hago referencia precisamente porque en Venezuela, a pesar de que tenemos tantos recursos hídricos, el totalitarismo del siglo XXI tiene a ciudades enteras con sed. No es posible, no les da para mandarnos agua y nos someten a esa sensación de tanta precariedad. Pero sobre eso seguiremos conversando. Vamos al corte, oiremos la noticia con Argenis Barreto y volvemos para hablar de Juan Pablo II. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. Rafael Uzcategui, sociólogo y coordinador general de Provea, aseguró que las amenazas del régimen contra la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales solo busca censurar cualquier información que no provenga de Miraflores sobre la pandemia. En Venezuela se criminaliza, se amenaza, porque de alguna manera da una versión diferente a lo que se ha venido planteando sobre Miraflores, sobre la información acerca de la evolución de la epidemia en nuestro país. Así que esto forma parte entonces de este aumento del control que nosotros tememos que se va a mantener después que la epidemia haya sido controlada en nuestro país. Así que esto está siendo utilizado para avanzar en el terreno del autoritarismo, en la restricción de libertades y de imponer el silencio absoluto y el control máximo por parte de la población. Este es el momento soñado, es el momento de control soñado por el autoritarismo en el poder en Venezuela. Ricardo Fuenmayor, destacado arquitecto paisajista que diseñó el Jardín Ecológico Tepotepuy, fue asesinado en la carretera de Cuba vía Caracas. Pacientes del Hospital Oncológico Luis Resetti, ubicado en San José de Cotiza, en Caracas, continúan a la espera de cisternas de agua por la falta del servicio. Más allá de nuestras fronteras. Datos de 2 estudios publicados este viernes revelan que la hidroxicloroquina no parece ser eficaz contra el COVID-19 en pacientes graves ni leves. Saldo de 2 heridos graves dejó este viernes un incendio en la planta química de Venecia. Y en los deportes, en el fútbol español, el internacional alemán Toni Kroos reiteró su intención de terminar su carrera en el Real Madrid. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos aquí con Hugo Bravo en Aquí se habla libertad, esperando a ver si nos podemos comunicar con el profesor Lahoud. Los teléfonos hoy como que están... Yo estoy por aquí. Está aquí. Ah, qué bueno, bienvenido, profesor Lahoud. Bueno, en el libro Memoria e Identidad, Juan Pablo II afirmó que el hombre tiene a veces la impresión de que el mal es omnipotente y domina este mundo de manera absoluta. Sin embargo, ninguna experiencia del mal moderno ha terminado por aplastar al bien de manera definitiva. Siempre hay en el ser humano esa indomable persistencia que se resiste una y otra vez, que no se deja arrebatar sus espacios de libertad. Por lo menos no lo permite sin antes haber dado la batalla, a la manera de cada uno, para sobrevivir la terrible experiencia, tener la oportunidad de reivindicarse en su dignidad y sacar de la historia algunas lecciones valiosas. ¿Qué opinamos de este pensamiento, Juan Pablo II? Profesor Lahoud, ¿cómo está? Bienvenido a este debate sobre este personaje tan maravilloso. Buenos días y saludos a la audiencia y saludos a ustedes que están también ahí hablando con el público en general, ¿no? Bueno, mira, de Juan Pablo II, una de las cosas interesantes de él es su humanidad integral, ¿no? Y fíjate que en el pensamiento que tú leíste, ¿okay?, se siente ese espíritu de la libertad del hombre, ¿no? ¿Okay? El Juan Pablo entendía a cabalidad que los seres humanos nos desarrollamos y somos verdaderamente humanos acercándonos a Dios en la libertad, ¿okay? Siempre, por supuesto, manteniendo la moralidad en nuestro corazón, ¿no? Y practicando fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, a mí me apasiona mucho la figura de Juan Pablo, ¿okay?, y su forma de entender el ser humano, que está muy relacionada con el comentario que también hizo Hugo hace un ratico antes de que nos fuéramos al aire, en el cual él dice que son múltiples las formas en las que Juan Pablo se expresó como ser humano, y de ahí viene la misma santidad de Juan Pablo, o sea, el haber hecho eso como hombre en el espíritu de la iglesia, ¿okay?, y en el conocimiento cierto de que Dios habita en nosotros, ¿okay? Esa es una de las cosas hermosas de la vida de Juan Pablo II, y el pensamiento que tú leíste refleja esa realidad, pues, del ser humano, que pudiéramos tomar el poema de ¿cómo se llama?, de Schiller, que dice que la ley moral dentro de mí y el universo lleno de estrellas sobre mi cabeza, pues esa es la expresión que me causa el pensamiento. Hugo, ¿qué puedes decir al respecto? No, lo que estaba pensando es que a él le tocó vivir, obviamente, como polaco y viviendo en Polonia, le tocó vivir bajo el nazismo y bajo el comunismo, ¿no? Y luchar contra ellos.
Y creo que cuando él hablaba y escribía en ese libro que tú mencionas, ese extracto, realmente lo hace reflexionando ante esas vivencias que él tuvo, ¿no? Y digamos que tiene autoridad. Él luchó contra esos sistemas y adicionalmente a eso utilizó todas las armas posibles que tiene el ser humano. Obviamente la espiritual, pero también la racional, ¿no? La razón. Una de las cosas que más me gustaban a mí, o más me impresionan de Juan Pablo II y me motivan a leerlo y comprenderlo, obviamente con mis limitaciones, ¿no? Y con todo lo que me falta leer, es que él obviamente tenía una vida intelectual espiritual muy intensa. Algunos pensaban que era llegada hasta ser místico, ¿no? Pero por otro lado era una persona muy inteligente que desarrolló muchísimo la razón, o sea, era filósofo también, ¿no? Y nos legó una encíclica importantísima que se llama Fides y Ratio, ¿no? Fe y razón. Y traigo esta colación porque recuerdo unos programas atrás en el chat alguien colocaba que no podían creer que nosotros, que teníamos discusiones interesantes de tal de alto nivel, hiciéramos, no sé si apología, pero habláramos tanto de los santos y la cuestión, ¿no? Como si una cosa estuviese desvinculada de las otras. Yo creo que esa encíclica habla mucho de lo que es el ser humano, el ser racional, y el complemento que hay entre la fe, obviamente, y la razón, ¿no? Una alimenta a la otra. Que es una de las características principales también de lo que es el ser humano, o lo que es el alma racional, ¿no? Quería comentar eso. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que yo estaba leyendo el otro día una última entrevista, era más bien un intercambio entre Karl Popper y Konrad Lorenz. Y a mí lo que me llamó la atención es que estos dos filósofos y científicos comienzan diciendo que el gran saldo de toda su propia vida es terminar reconociendo que Dios existe y que intentaron refutar eso, buena parte de su existencia, pero que al final ellos llegaban al acuerdo razonable de que Dios existía y que el ser humano terminaba complementando su propia dignidad, asumiendo esa condición de trascendencia. Y yo creo que si algo ha hecho daño en el siglo XX y el XXI, es esa impostura del laico que se pretende racional siempre y cuando no exhiba su condición espiritual. Ha hecho insuficientes en términos de reflexión y también hace que líderes y estadistas terminen cínicos, nihilistas y al final sin referentes morales, pues todo les valga lo mismo. Por de declarar su religiosidad. Y de hecho citaba a las Sagradas Escrituras y citaba a los escolásticos en medio del siglo XVIII, lo cual era bien notorio porque ese fue el siglo donde comenzó eso que tú comentas de que los intelectuales comenzaron a declararse agnósticos, ateos, deístas y todas estas cosas, ¿okay? Y se le lanzó condena a la Edad Media diciendo que la Edad Media era oscurantista y a la Iglesia, ¿no? ¿Okay? Y efectivamente Turgot, que inicialmente había estudiado para ser sacerdote y no se ordenó, él decidió, después de haber tomado de ¿cómo se llama?, de diácono, decidió no ser presbítero, y bueno, y se dedicó a la vida pública, y en la vida pública tampoco abandonó ese sentimiento religioso que le embargaba en una sociedad que no era precisamente muy religiosa, ¿no? Que era la sociedad francesa del siglo XVIII. Y por eso es que comento, pues, o sea, y eso también va a colación con lo que dijo hace un ratico Hugo, ¿okay? Porque a Juan Pablo le tocó vivir un mundo de excesiva ¿cómo se llama? Excesiva represión, ¿okay? Tanto el mundo de los nazis, que le tocó en la juventud y en la infancia, como el mundo
del comunismo o socialismo real, que le tocó vivir como sacerdote y después como obispo en Polonia, ¿no? Y ese vivir bajo la represión política acrecenta tu deseo de la libertad, acrecenta también tu deseo de entender que el ser humano tiene sentido, pues que el ser humano es mi reflejo, pues, o sea, mis vecinos, mis amigos, mis hermanos, ustedes son mi reflejo, pues. Okay, yo no puedo renegar de mí mismo como no puedo renegar de los demás, pues. Y eso se siente en la obra de Juan Pablo II y en la obra de todo aquel que siente que Dios está en su corazón, pues. Ahora, Hugo, Víctor, me permite, bueno, ahorita hablamos de este tema de la fe y la razón y lo que estamos comentando, ¿no? Pero a él le tocó vivir también lo que fue la caída del comunismo, o lo que creíamos que era la caída del comunismo de alguna manera, ¿no? A finales de los 80, principios de los 90. Y hay una encíclica que para mí es importantísima y tiene una vigencia total, ¿no? Y yo creo que para todas aquellas personas que hablaban de la recuperación económica a finales del año pasado, que ya no es tal, conviene revisar, ¿no? Si me permites brevemente quisiera leer, y es de la encíclica Centésimos Annum, con la que rememora o celebra los 100 años de la primera encíclica social Rerum Novarum de León XIII. Dice Juan Pablo II, el número 42, ¿no? Volviendo ahora a la pregunta inicial, se puede decir quizá que, después del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo, y que hacia él estén dirigidos los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad. ¿Es quizá este el modelo que es necesario proponer a los países del tercer mundo, que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil? La respuesta obviamente es compleja. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente de economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. O sea, mayor sentido de realidad imposible, ¿no? Y disculpa que haya hecho una cita tan extensa, pero me parece importante porque refleja el pensamiento y la claridad y el realismo con el que él vivía, ¿no? sí, yo creo que es que además la palabra capitalismo, no entiendo por qué tiene tan mala, o sea, se insiste en aclarar qué es respecto de lo que no es, profesor Lagut, el capitalismo. Ya, me Entonces, preguntaste porque yo no oí bien la pregunta, ¿ves? no, digo que Juan Pablo II aclara, ante la caída del comunismo, pues hay que ir hacia una economía diferente, de libre mercado, pero también con Estado de Derecho. Y él decía, si eso es capitalismo, chévere, y si no es, entonces habrá que buscar otra cosa. Yo decía, bueno, el capitalismo, el concepto ha tenido muy mala prensa. Entonces yo no sé qué se imagina la gente cuando se habla de capitalismo. Yo recuerdo cuando pequeño, la izquierda siempre ha sido muy buena pintando murales y por lo tanto pidiendo pintura. Por los barrios de Catia siempre había una especie de gran dinosaurio con sombrero de copa, que supuestamente era el empresario que se comía todo, ¿no? Pero todos de allí salían en la mañana al trabajo y se sentían muy afortunados si tenían un trabajo formal. Entonces, ¿por qué el capitalismo ha tenido tan mala prensa? Bueno, eso está asociado a dos cosas, ¿no? Bueno, o a dos personajes, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con algo que yo he estado pensando en estos días de la cuarentena, porque es que parece que los economistas como que
dependiendo de cómo nosotros entendemos al empresario, escribimos de una manera o de otra, ¿no? Y de hecho, la mala prensa arranca con el marxismo, ¿okay? El marxismo piensa cosas muy horrendas del capitalista, ¿okay? Y de hecho, hay una expresión que yo a veces uso en clase para referirme a Marx cuando me toca dar la clase sobre Carlos Marx en Historia del Pensamiento Económico. Marx decía que el empresario era un judío circuncidado en lo más profundo de su ser. Así es como veía él al empresario en el Capital. Eso está en el primer tomo del Capital. Entonces, bueno, esa expresión suena fea, ¿no? Pero es la forma en la que el marxismo ve al empresario, ¿okay? Y también lo ven como un individuo que no es racional, ¿okay? Que sencillamente es un afortunado que tiene capital y que ha logrado acumularlo no por su inteligencia sino por pura suerte, ¿okay? Y esa es la primera señal que nosotros tenemos en la historia del pensamiento económico relativa al empresario, ¿no? El segundo personaje que aborda el tema del empresario y del capitalismo es Werner Sombart. Y Werner Sombart inicialmente fue marxista y adopta mucho esa forma de ver de Marx. E incluso cuando él abandona el marxismo y se dedica a ser historicista, él mantiene esa concepción del empresario como un tipo explotador, dañino, perjudicial para la sociedad, y así se ve el capitalismo, pues. Y entonces esos dos autores son los que más han escrito sobre esto en historia, en lo relativo a economía, y por eso es que la concepción casi global del capitalismo es esa, pues. ¿Okay? La concepción real no es esa, ¿okay? O sea, nosotros pudiéramos irnos un poquito más atrás en Cantillón. En Cantillón él empieza diciendo que el empresario es un tipo que se arriesga, ¿okay? Que le toca enfrentarse con la incertidumbre, y esto tampoco Cantillón lo saca del aire, ¿no? Cantillón lo saca quizá del primer escolástico que estudió a los empresarios, que fue Pierre-Jean d'Olivier, ¿okay? Y Pierre-Jean d'Olivier él escribió un tratado que se llama Tratado sobre los Contratos, que es muy interesante, donde él explica que el empresario tiene que ser un individuo con responsabilidad, con concepto claro de los riesgos y la incertidumbre, con un conocimiento de las técnicas de producción o de las formas de negociación del producto que él negocia, y con un entendimiento de que es su capacidad de servicio a la sociedad la que le da esa primacía, ¿okay? para conseguir buena fortuna en los negocios. Entonces, esa forma de ver el empresario aunque es incluso anterior a la de Marx, ¿okay? No es muy conocida en la teoría económica porque fundamentalmente los escolásticos nunca han sido bien estudiados, pues, ¿okay? Pero sí existía, pues, ¿okay? Bueno, y todavía hoy, como si estuviésemos, decía el otro día Hugo Bravo, condenados a Sísifo, ¿no? Tenemos que volver a repetir y tenemos que volver a dejar las cosas donde deben estar. Y es que yo creo que el empresario y las empresas son los más importantes activos de los que dispone una sociedad para construir libertad y prosperidad. Y por supuesto, sin libertad y sin prosperidad no es posible la realización de la propia dignidad humana. Y ya nosotros lo sabemos, que estamos todo el tiempo tratando de resolver la paradoja de nuestras propias limitaciones impuestas por el totalitarismo del siglo XXI. No sé, Hugo Bravo, si quieres terminar
con alguna cosa? Ya casi estamos al cierre del programa. Yo creo que conectar con tu editorial Se quedó pensando, Hugo. Hugo hoy está con muy mal internet. Creo que la ciudad está hoy con muy mal internet, profesor Laud. Así pareciera, ¿no? Sí, pero bueno, mientras tanto nosotros podemos decir que hoy cumpleaños la profesora doctora Sari Levy, también economista. Y desde aquí del programa también le mandamos nuestras mejor y más calurosas felicitaciones. Los tres la conocemos y decimos que ella es una intelectual de primera categoría. Fue decana también de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cierto? Así que de aquí nuestro saludo. Yo quisiera también hacer un comentario adicional, ¿no? Hoy es el día de San Juan Bautista de La Salle, ¿okay? Los lasallistas, y yo soy un lasallista, celebramos el día de hoy el que nuestro fundador Juan Bautista de La Salle inició ¿cómo se llama? La sociedad de los hermanos de las escuelas cristianas que han educado desde la época de los Luises hasta hoy a tanta gente, ¿okay? Y entre ellas yo tengo que agradecer mucho la educación que se me dio en ese colegio, de la cual me siento muy orgulloso y a la cual saludo hoy con mucho cariño. Bueno, me sumo a su felicitación y a su alegría, a su alborozo por celebrar ustedes hoy el Día de San Juan Bautista de La Salle. Ya yo lo había advertido, lo había dicho, y me encanta que con esto cerremos. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, al profesor Daniel Lahoud, a Hugo Bravo, que está perdido en la dimensión desconocida del Internet, en algún lugar de este mundo del ciberespacio. Y gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros a través de todos los canales que tiene RCR 750 para seguir desafiando la censura, el cierre, el corte de comunicación, el confinamiento social. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine La Campeona Manzano en la producción de este programa, que es la que hace malabares para que podamos salir, José Gregorio González, que nos permite que todo esté perfectamente controlado, Argenis Barreto, que nos trae las buenas, las malas, las regulares noticias, eso sí, con una voz perfecta, con una modulación excelente, y Jackson y Marilia, que deben estar ahorita yendo para su casa, un fuerte y fraternal abrazo, los extrañamos a todos, espero que pronto, más temprano que tarde, se acabe la cuarentena y haya gasolina y podamos, por lo tanto, reencontrarnos en un nuevo tipo de abrazo que es a la distancia. Gracias a todos, gracias profesor Lahoud, gracias Hugo Bravo por estar, como siempre, con tertulio de todos los viernes, y nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.